En este vídeo quería compartir con vosotros varios temas que se han ido acumulando en los últimos días y que, de una forma u otra, terminan conectando entre sí. Uno de los momentos más llamativos tiene que ver con una entrevista que mantuve recientemente con el abogado de Vito Quiles, Juan Gonzalo Ospina. Durante la conversación surgió un asunto que actualmente está siendo utilizado por algunos sectores para intentar atacar tanto al periodista como a su propio defensor legal. Cuando el tema salió a relucir, la reacción del abogado fue bastante contundente, hasta el punto de que acabó estallando públicamente ante lo que considera una campaña basada en insinuaciones y bulos. Más adelante os pondré el fragmento exacto para que escuchéis con atención sus palabras, porque explican con bastante claridad qué hay detrás de todo esto. Pero antes de entrar de lleno en ese asunto, quería enseñaros también otras situaciones que han ido apareciendo alrededor del mismo contexto mediático y político. Algunas resultan directamente sorprendentes, otras tienen un tono más irónico y otras simplemente reflejan el estado actual del debate público en nuestro país. Entre ellas hay incluso una polémica protagonizada por una persona que en el pasado se dedicó a insultar a víctimas de ETA y que ahora ha decidido cargar públicamente contra el periodista Iker Jiménez. Todo esto forma parte de un clima cada vez más tenso donde los ataques personales, las interpretaciones interesadas y las narrativas enfrentadas se han convertido prácticamente en rutina. Para empezar con algo más ligero, voy a mostraros primero un pequeño vídeo que circula por redes sociales y que ha provocado bastantes comentarios. Es un clip muy breve, apenas unos segundos, pero tiene un tono claramente satírico. En él aparece una especie de muñeca parodia inspirada en Sara Santaolalla. El vídeo la presenta como si fuera un producto comercial que llegara al mercado con todo tipo de características exageradas. Vendría con un cabestrillo incluido, lloraría constantemente y reaccionaría inventando supuestas agresiones ante cualquier pregunta. Evidentemente se trata de humor, una caricatura que intenta ridiculizar la polémica que se ha generado alrededor de su denuncia. Incluso se presenta irónicamente como si fuera el regalo estrella de unas hipotéticas navidades, con un precio ficticio anunciado en tono de broma. Más allá del chiste, lo cierto es que este tipo de contenidos muestran cómo la polémica ha saltado ya al terreno de la sátira en Internet. Y aunque puede parecer simplemente una broma viral, también refleja el grado de polarización que existe en torno a este caso concreto. Dejando a un lado ese momento humorístico, hay otra cuestión que me parece mucho más importante y que tiene que ver con la formación política de los jóvenes. En España existe una generación de chavales que sí está muy concienciada con lo que está ocurriendo en el país, que se preocupa por su futuro y que intenta informarse sobre economía, política y sociedad. Sin embargo, también hay otro grupo que vive completamente al margen de estos temas y que, por simple desconocimiento, puede acabar repitiendo consignas sin entender realmente su significado. Esto quedó bastante claro en un vídeo que difundió Adrián de Rescue You. En él aparece una chica joven a la que preguntan por sus preferencias políticas y por los partidos que conoce. La conversación es breve, pero resulta bastante reveladora. La chica parece no tener muy claro qué representa cada formación, confunde ideologías y apenas reconoce a algunos líderes políticos. Incluso llega a referirse a Pablo Iglesias de manera bastante superficial, como si fuera simplemente el de la coleta. La escena provoca risa, es cierto, pero también deja una reflexión de fondo. El problema no es esa chica en concreto, que probablemente tenga talento o conocimientos en otros ámbitos de su vida. El problema es que la falta de educación política básica deja a muchos jóvenes en una posición vulnerable frente a discursos simplificados o propagandísticos. Cuando alguien no conoce el contexto, es mucho más fácil que termine siendo influenciado por cualquier narrativa que se presente de forma atractiva. Por eso, en lugar de burlarse constantemente de estas situaciones, quizás lo más útil sería apostar por una mayor pedagogía. Informar, explicar, debatir con argumentos y permitir que cada persona saque sus propias conclusiones. No se trata de imponer ideas, sino de proporcionar herramientas para que la gente pueda entender mejor la realidad política que les rodea. En medio de este panorama también aparecen fenómenos culturales que generan bastante controversia. Uno de los ejemplos más recientes es una performance artística presentada por un creador que se hace llamar el Andorfium. Su obra, titulada Acto de Amor, pretende transformar lo que él describe como un gesto cotidiano en una expresión de afecto y cuidado. Sin embargo, el concepto que utiliza para explicar su obra resulta bastante peculiar.
En su explicación llega a comparar elementos naturales como el agua y el hielo con otros conceptos mucho más provocadores. Habla de la llamada lluvia dorada y del uso de orina como material para crear figuras de hielo que él denomina pájaros de los deseos. Según su interpretación artística, este proceso implicaría una relación constante de atención, limpieza y compromiso con el objeto creado, algo que, en su visión, convertiría ese gesto en una manifestación de afecto hacia la naturaleza. Para algunos espectadores, esto puede interpretarse como una propuesta experimental dentro del arte contemporáneo. Para otros, sin embargo, resulta difícil aceptar que algo así se presente como una obra artística seria. En cualquier caso, el debate sobre los límites del arte vuelve a aparecer una vez más. En paralelo a estas polémicas culturales, también se ha generado discusión en el ámbito televisivo. Un ejemplo fue la intervención del humorista Miguel Lago en el programa de Pablo Motos. Algunos sectores celebraron su aparición como si se tratara de un acto heroico por haber criticado la supuesta falta de dureza del programa hacia el gobierno de Pedro Sánchez y, al mismo tiempo, por señalar lo que considera un exceso de críticas hacia la ultraderecha. Lo curioso es que esta intervención fue interpretada por algunos como un desafío épico, cuando en realidad lo único que ocurrió fue un intercambio de opiniones en un programa donde, precisamente, existe libertad para expresar distintos puntos de vista. Algo que, paradójicamente, sorprende a quienes están acostumbrados a entornos mediáticos donde ese tipo de confrontación es menos habitual. A partir de ahí entramos en el terreno de los medios de comunicación. Un artículo publicado en el diario digital El Plural afirmaba que Mediaset se está inclinando cada vez más hacia posiciones de extrema derecha y que esa línea editorial estaría provocando un desplome en sus audiencias. El texto estaba firmado por el entorno del director Chema Garrido, una figura que en el pasado fue condenada por insultar a víctimas del terrorismo. No obstante, cuando se examinan con detenimiento los datos reales de audiencia de determinados espacios televisivos, la fotografía que aparece es bastante distinta a la que algunos titulares han intentado proyectar. Programas como Horizonte, conducido por Iker Jiménez, o En Boca de Todos, presentado por Nacho Abad, han registrado cifras de seguimiento bastante consistentes en diferentes tramos de la temporada televisiva. De hecho, en varios momentos concretos estos formatos no solo han mantenido una base estable de espectadores, sino que incluso han experimentado incrementos significativos respecto a semanas anteriores. Ese detalle resulta especialmente llamativo porque contrasta de forma directa con el relato que algunos artículos han intentado instalar en el debate público. Mientras ciertas publicaciones hablan de desplomes o decadencia en la audiencia, los datos de determinados programas muestran una evolución distinta, con picos de crecimiento y una fidelización notable de espectadores. Este contraste abre inevitablemente una reflexión sobre la manera en que se construyen algunas narrativas mediáticas y sobre el grado de objetividad que existe en determinados análisis publicados en prensa digital. Y es que aquí surge una pregunta bastante relevante: ¿hasta qué punto algunos artículos responden realmente a un análisis riguroso de las cifras de audiencia y hasta qué punto forman parte de una batalla narrativa dentro del ecosistema mediático? En un entorno donde la polarización informativa es cada vez más evidente, resulta difícil ignorar que muchas veces los datos se interpretan de manera selectiva para reforzar una determinada visión política o editorial. Un ejemplo claro de esa contradicción se produjo recientemente cuando el propio Iker Jiménez comentó públicamente el crecimiento que estaba experimentando su programa. El periodista celebró que Horizonte estaba aumentando progresivamente su seguimiento, algo que quedó reflejado en los registros de audiencia. Sin embargo, apenas unos días antes habían aparecido artículos que hablaban de una supuesta caída o de un desgaste del formato. Esa diferencia entre los números y los titulares alimentó aún más el debate sobre hasta qué punto ciertas informaciones responden a una realidad medible o a un posicionamiento editorial previo. En medio de ese clima mediático cargado de interpretaciones cruzadas, reaparece también el caso que involucra a Sara Pérez Santaolalla y al periodista Vito Quiles. Según relató el analista y escritor Juan Soto Ibars, el origen de la polémica se remonta a un encuentro ocurrido en la vía pública. En ese momento, Quiles se aproximó a la periodista para formularle varias preguntas, siguiendo el estilo incisivo y provocador que suele caracterizar muchas de sus intervenciones cuando aborda a figuras públicas o representantes políticos. Ese tipo de interacciones no son nuevas en su trayectoria, ya que forman parte del formato de periodismo directo que practica habitualmente. Sin embargo, lo que comenzó como una situación de preguntas en plena calle terminó derivando en una acusación mucho más grave.
Posteriormente, Sara Pérez Santaolalla denunció haber sufrido una agresión durante ese episodio y apareció públicamente con el brazo inmovilizado en un cabestrillo tras haber acudido a un hospital. El asunto adquirió rápidamente una enorme repercusión en redes sociales y medios de comunicación. La narrativa inicial que empezó a circular presentaba el incidente como un caso claro de agresión. No obstante, la situación se complicó cuando se supo que todo el encuentro había quedado grabado en vídeo. Ese detalle cambió por completo el marco del debate. Muchos espectadores comenzaron a analizar detenidamente las imágenes difundidas, revisando cada gesto, cada movimiento y cada instante del encuentro entre ambos. Y fue precisamente ahí donde surgieron dudas. Para una parte considerable del público, lo que se observaba en el vídeo no coincidía de forma evidente con la gravedad de la agresión que algunos titulares estaban describiendo. A pesar de esas dudas, varios medios continuaron tratando el asunto como si la agresión estuviera plenamente confirmada, lo que provocó un nuevo debate sobre el tratamiento informativo del caso. La controversia no giraba ya únicamente en torno a lo ocurrido en la calle, sino también en torno a la forma en que determinados medios estaban relatando los hechos. Toda esta situación recuerda inevitablemente a una de las ideas más conocidas de la novela 1984. En esa obra, el poder intenta imponer una versión oficial de la realidad incluso cuando las pruebas visibles apuntan hacia algo distinto. El mensaje central es inquietante. Si se repite una versión con suficiente insistencia, puede llegar a sustituir la percepción directa de los hechos. En este canal siempre se plantea una reflexión muy sencilla para ilustrar ese fenómeno. Si 2 más 2 son 4, la lógica parece incuestionable. ¿Pero qué ocurre cuando alguien insiste una y otra vez en que el resultado es 5? En ese momento surge una disyuntiva fundamental. ¿Debe una persona confiar en lo que ve con sus propios ojos o en el relato que otros intentan imponer? Esa pregunta, aparentemente simple, se ha convertido en uno de los ejes del debate que rodea este caso. Sin embargo, la polémica no terminó ahí. De hecho, se intensificó todavía más cuando apareció un nuevo artículo que intentaba abrir otro frente completamente distinto. En esa publicación se insinuaba que el abogado de Vito Quiles podría tener supuestos vínculos familiares con el narcotráfico de Medellín. Esa acusación fue precisamente la que provocó una reacción especialmente contundente por parte del abogado, Juan Gonzalo Ospina, durante la entrevista que mantuve con él. En cuanto el tema salió a relucir, decidió explicar con detalle la historia de su familia para desmontar lo que considera una campaña basada en insinuaciones sin fundamento. Durante su intervención relató que su familia posee una larga tradición política en Colombia que se remonta a varias generaciones. Según explicó, distintos miembros de su linaje han ocupado cargos relevantes dentro de la vida institucional del país. De hecho, 3 presidentes colombianos pertenecieron a su familia en diferentes periodos históricos, lo que refleja la influencia política que el apellido Ospina ha tenido durante décadas. También mencionó a su tía, Ángela Ospina, quien ejerció como embajadora de Colombia en México durante el mandato del presidente Iván Duque. Su abuelo, por su parte, desempeñó funciones diplomáticas como embajador en Alemania, mientras que su propio padre estuvo vinculado a labores dentro del consulado y al ámbito comercial del Servicio Exterior colombiano. Pero el momento más impactante de su relato llegó cuando decidió hablar de una tragedia familiar que, según explicó, cambió la vida de todos los suyos. Recordó que uno de sus tíos, Lisandro Ospina, fue secuestrado y asesinado por orden del narcotraficante Pablo Escobar cuando apenas superaba los 30 años de edad. Aquel crimen, según relató, estuvo directamente relacionado con la posición que su familia había adoptado frente al narcotráfico. Los Ospina defendían públicamente la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos, una postura que en aquel momento generaba enormes tensiones con los carteles criminales que operaban en el país. En ese contexto, el asesinato de su tío se convirtió en un golpe devastador para la familia. Según explicó, el joven fue interceptado cuando salía de un centro comercial junto a su pareja. Fue secuestrado, trasladado a una vivienda y finalmente ejecutado con un disparo por la espalda. Ese episodio dejó una cicatriz profunda en toda la familia, y por eso el abogado asegura que escuchar ahora insinuaciones que intentan vincular a su linaje con el narcotráfico resulta especialmente doloroso. Desde su perspectiva, no solo se trata de una acusación falsa, sino también de una manipulación que ignora el sacrificio de quienes precisamente lucharon contra ese mismo crimen. Además,
Explicó que muchos de los rumores que hoy resurgen en Internet tienen su origen en las luchas políticas que se produjeron en Colombia durante los años 90. En aquel periodo, distintas facciones vinculadas al poder intentaron desacreditar a la familia Ospina difundiendo informaciones distorsionadas, en algunos casos promovidas por sectores cercanos a los propios intereses del narcotráfico. Lo que más le sorprende es que, décadas después, esas viejas insinuaciones vuelvan a circular en redes sociales o en artículos digitales sin ningún tipo de contexto histórico ni verificación rigurosa. Para él, ese fenómeno responde más a la lógica del impacto mediático que a una verdadera investigación periodística. Según explicó durante la entrevista, el objetivo de esas publicaciones no sería esclarecer la verdad, sino generar titulares llamativos, provocar polémica y conseguir la reacción inmediata del público en redes sociales. En un entorno digital donde el clic rápido se ha convertido en una moneda de cambio fundamental, la tentación de recurrir a insinuaciones llamativas es cada vez mayor. El momento más emotivo de la conversación llegó precisamente cuando recordó el asesinato de su tío. Mientras relataba los detalles de aquel crimen, se hizo evidente que el recuerdo sigue siendo profundamente doloroso para su familia. No se trata únicamente de un episodio histórico, sino de una tragedia personal que marcó a varias generaciones. Por eso, cuando hoy aparecen insinuaciones que intentan vincular a su familia con el narcotráfico, siente que no solo se está distorsionando la realidad, sino que también se está faltando al respeto a la memoria de quienes pagaron con su vida la lucha contra ese mismo fenómeno criminal. Para él, ese es el verdadero trasfondo de la indignación que expresó durante la entrevista.